Un saludo a la profesora y a los compañeros del curso de cálculo diferencial. En esta ocasión estamos cerrando ya las actividades del curso y vamos a presentar la evidencia de aprendizaje de la unidad número 4, aplicaciones de la derivada. Para esto vamos a explicar dos ejemplos de los que se proporcionaron, y el primero trata sobre una escalera de 6 metros de longitud que está apoyada en una pared vertical y esta comienza a resbalarse en la parte inferior a razón de 0.7 metros sobre segundos. En el esquema podemos observar la posición de la escalera, la pared vertical, y aquí tengo la altura de la escalera, aquí tengo la distancia en la parte inferior, aquí tengo la longitud y el diferencial de la distancia con respecto al tiempo. Para esto utilizamos el teorema de Pitágoras y sustituimos los valores que tenemos en la ecuación. Y aquí tenemos la longitud de la escalera al cuadrado, la distancia inferior al cuadrado y la altura al cuadrado. De esta expresión despejamos para obtener, eh, aplicamos, perdón, la diferenciamos en primera derivada para obtener la variación de, la realizamos implícitamente porque tenemos dos valores que no conocemos, y de ahí obtenemos esta diferencial que es de la altura con respecto al tiempo, que es lo que queremos calcular, es decir, el desplazamiento de la parte superior hacia abajo. Y esto es igual a menos la distancia inferior sobre la altura por el diferencial de la distancia inferior con respecto al tiempo. En este punto ya podemos aplicar que cuando se ha deslizado a 2 metros de la base de la pared, la altura que ha descendido, ¿sí?, la podemos calcular de la expresión original del teorema de Pitágoras para saber el valor de la altura, puesto que es el valor que también nos hace falta. Una vez que lo hemos calculado, ya podemos incluirlo en la ecuación diferenciada con los otros valores del diferencial de la parte inferior con respecto al tiempo y la distancia, y que en ese instante estamos calculando el desplazamiento. Sustituyendo los valores, obtenemos el valor del desplazamiento de la parte inferior de la escalera, ¿sí?, hacia abajo, que en este caso el diferencial de la altura con respecto al tiempo es menos 2475 metros sobre segundo, punto 2475. Entonces es la velocidad con que la parte superior de la escalera está descendiendo, y el signo negativo indica precisamente que es en el sentido contrario sobre el eje Y, ¿sí?, va hacia abajo, el sentido negativo. Aparentemente esta velocidad no es muy grande, pero si lo transformamos por ejemplo a centímetros sobre segundo, ¿sí?, observamos que son 24.75 centímetros por segundo. Entonces realmente no sé qué si dará tiempo de, si alguien está arriba, de que reaccionara para poder saltar o bajarse, ¿no? Bien, el siguiente ejemplo es sobre una empresa que vende jugos, quiere obviamente optimizar sus ventas, y con esto quiere ahorrar en materiales, y para esto necesita construir una lata, un cilindro de aluminio que tenga una superficie, es decir, toda la parte exterior, ¿sí?, de la lata debe ser de 85 centímetros cuadrados, pero que también debe tener un volumen máximo, es decir, vamos a maximizar eh, esta, eh, este requerimiento, ¿no? Entonces tenemos que las áreas de los círculos es pi por radio al cuadrado, ¿sí?, y la superficie del rectángulo está determinada por la longitud en la base inferior, que debe ser igual al diámetro. Eso es importante para que pues, la lata no se desperdicie material y además quede bien sellada. Es como si agarráramos el diámetro y lo desenrolláramos y lo colocáramos sobre esta línea. Entonces el área está dada por 2pi por r por la altura. Ahora el volumen está determinado del cilindro
por la ecuación de que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces aquí necesitamos entrelazar de entre las variables, relacionarlas para poder determinar una en función de la otra. En este caso, el área de 85 centímetros cuadrados va a ser igual al área lateral del recipiente más el área de la parte superior e inferior, es decir, el rectángulo más los dos círculos, y aquí están dadas las funciones. Entonces definimos al volumen en términos de la altura, y para esto de estas dos ecuaciones, que es de la superficie, despejamos a la altura, ¿sí? Y tenemos que la altura en relación a la superficie total es 85 sobre 2 pi por r menos r. Ahora, esto lo sustituimos en la ecuación de volumen. Simplificando, obtenemos que para esta relación el volumen va a ser 85r sobre 2 menos pi por r al cubo. Entonces, esta expresión ya nos está diciendo algo sobre la forma en que debemos optimizar o maximizar para que el volumen sea máximo, es decir, R va tiene que cumplirse que tiene que estar en este rango, es decir, de 0 a raíz de 85 sobre 2 pi. En ese rango se tiene que encontrar el valor máximo. Entonces derivamos la expresión con respecto al radio y obtenemos la primera derivada. Aquí ya podemos buscar los puntos críticos, que para R, despejando R, si le igualamos la primera derivada con igual a 0 y despejamos a R. Aquí observamos que es una raíz cuadrada, entonces por lo tanto toda raíz cuadrada puede tener dos valores, pero aplicamos el criterio de que no podemos tener superficies negativas, por lo tanto el punto crítico y único es el valor positivo de la raíz. Entonces calculamos la segunda derivada y comprobamos la existencia de un máximo local. En este caso evaluamos y observamos que efectivamente, como la segunda derivada es menor que 0, entonces eso nos dice que sí hay un máximo en ese intervalo, y el valor de r igual a raíz de 85 sobre 6 pi, ese es el radio que va a ser el óptimo para poder fabricar la lata. Verificamos en la ecuación de volumen, en la original, y obtenemos el valor del volumen máximo de la lata de aluminio, que es 60.17 centímetros cúbicos. Bien, como conclusiones para la unidad, cuando se aproxima un valor de una función usando diferenciales, lo que realmente estamos haciendo es usar una aproximación tangencial por medio de la derivada. Las intersecciones de una gráfica sobre los puntos donde la gráfica corta los ejes coordenados es el inicio para poder realizar las gráficas de esas funciones. La representación gráfica de una función par o impar será simétrica con respecto al eje o al origen. Eso es importante porque en muchas ocasiones el comportamiento de esas gráficas puede tender hacia determinar ciertos valores que pueden ser de interés para nosotros. Las asíntotas son rectas para las cuales las funciones no están definidas. ¿Sí? La primera derivada de la función da la pendiente de la representación gráfica de una función, y el signo expresa si la gráfica es creciente o decreciente. La segunda derivada da la concavidad, y el signo expresa si esa gráfica es cóncava hacia arriba o hacia abajo. La primera y segunda derivada se usan para determinar si los puntos críticos son máximos o mínimos locales. La representación gráfica de una función se hace hallando primero las intersecciones, las simetrías, ya lo habíamos visto anteriormente, las asíntotas, los puntos críticos, la pendiente de la recta tangente, que sería la primera derivada, la concavidad, que sería la segunda derivada, y toda esta información se debe representar fielmente en cualquier gráfica. Los problemas, pues dichos en palabras, se pueden cambiar a problemas puramente matemáticos, y eso a veces es lo que más cuesta la interpretación.
La cantidad a maximizar o a minimizar se debe expresar en términos de una variable, encontrando las relaciones entre ellas y eliminando las variables adicionales mediante la sustitución. Entonces es importante conocer sobre los temas sobre los cuales se vaya a trabajar para optimizar ciertas cosas, ¿no? Una vez que se haya un punto crítico, existe una variedad de métodos para determinar si el punto correspondiente es un mínimo o un máximo. Por ejemplo, la prueba de la primera y segunda derivadas para determinar dónde es creciente o decreciente la función. Las tasas de variación tienen que resolverse encontrando las relaciones con la tasa de variación de la variable que está relacionada con la cantidad. De esta manera se pueden simplificar bastante los problemas y los cálculos. Es indispensable realizar esquemas detallados que reflejen el problema para que las cantidades expresadas en las ecuaciones puedan resolverse correctamente, porque un mal dibujo, una mala representación también nos dará información errónea. Una vez resueltas las ecuaciones, debemos comprobar los resultados en la ecuación original. Bien, pues esto sería mi trabajo presentado y pues, les agradezco a los compañeros, a la profesora, de todas las atenciones y las enseñanzas, principalmente las orientaciones que me han sido muy valiosas en el curso, ¿sí? Y por lo mientras pues nada más nos decimos hasta luego y pues que todo salga bien. Gracias.